Cártel Jalisco tiene presencia en varios estados. Sin embargo, los que pueden sustituir, o hay liderazgos regionales. Tenemos identificados a varios líderes, 4 específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial. Ayúdenos a eliminar esta bola de lacres pasando información. Ya tenemos ubicados a la mayoría. Pura gente del señor Mencho y del jefe 3, y hasta la muerte con el señor de los gallos. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, lejos de traer paz, trajo muchísimas preguntas sobre el futuro del crimen organizado en México. Las autoridades lograron cortar la cabeza de la bestia, pero el Cártel Jalisco Nueva Generación se niega a morir. Y es por eso que muchos personajes oscuros hoy compiten por el trono vacante en la organización. En esta entrega vamos a presentarte a algunos de los criminales más peligrosos que buscan ocupar el lugar del Mencho y cuáles podrían ser las consecuencias para la seguridad mexicana. La bala que hirió mortalmente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, mientras escapaba por las sierras de Tapalpa, Jalisco, no mató solo a un hombre, sino que puso en jaque a un imperio sangriento. Con el capo cayó parte de la arquitectura de mando que sostuvo durante más de una década al Cártel Jalisco Nueva Generación, un frente que incluso la DEA califica como terrorista, siendo una de las más violentas y poderosas del hemisferio. En la tarde del domingo 22 de febrero, ya con la muerte de El Mencho confirmada, una pregunta se instaló de inmediato en los despachos de inteligencia de México y Estados Unidos. ¿Quién ocupará el vacío de poder que dejó el capo? La muerte del jefe dejó al Cártel de las 4 letras sin un heredero claro, en parte debido a que los hijos y parientes de El Mencho están muertos o detrás de las rejas. Es por eso que analistas advierten que la organización enfrenta una disyuntiva entre la reestructuración interna o la fragmentación violenta en decenas de células independientes. En medio de ese caos han surgido algunos nombres importantes que se postulan como los principales aspirantes al trono de Jalisco. Juan Carlos Valencia González es uno de ellos, alias el 03. Es hijastro de Rubén Nemesio Oseguera. Pertenece a la familia Valencia, que es la encargada del lavado de dinero de esta organización. También está Hugo Mendoza Gaitán, alias El Sapo. Es responsable del trasiego de precursores químicos de China en México a través de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Como te adelantamos, El Mencho no cuenta con descendientes sanguíneos directos capaces de tomar el lugar que dejó el capo. El primogénito de Oseguera Cervantes, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Ese vacío dinástico es el que ahora disputan al menos 5 figuras de la cúpula criminal. La gente de confianza, era la gente de confianza del Mencho, eran sus, estaban en la primera línea. Él no dejó sucesor, porque el sucesor natural se entendía que iba a ser su hijo, pero su hijo está preso en Estados Unidos. Es por eso que el hijastro de Nemesio, Juan Carlos Valencia González, se posiciona como un candidato viable, aunque no cuenta con la legitimidad necesaria para asumir el rol. Por otra parte, también están siendo tomados en cuenta operadores cercanos al capo caído. Sujetos como El Sapo, quien destaca por sus nexos con el crimen organizado internacional. Más allá de estos 2 sujetos, también hay otros postulantes con la carrera y el conocimiento necesarios para sentarse en el trono de Jalisco. Bien, Ricardo Ruiz Velasco, le apodan el R, se encarga de la operación de la zona metropolitana de Guadalajara, que es la plaza de mayor importancia y presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Audías Flores Silva, el jardinero, le dicen, es el líder regional con mayor cobertura territorial, con zonas en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Guerrero y Morelos. Ahora que conocemos los nombres de estos sujetos, es importante definir qué podría aportar cada uno a la estructura de Jalisco. De esa manera podemos evaluar qué tan probable es que terminen asumiendo el liderazgo de la organización transnacional más poderosa de México.
Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, es el nombre que la Fiscalía General de la República coloca con mayor énfasis en sus reportes sobre la sucesión. Según información oficial difundida por las autoridades, Mendoza Gaitán cuenta con el respaldo explícito de familiares de El Mencho para encabezar las operaciones del cártel, lo que le otorga una legitimidad interna que va más allá de su peso territorial. Es un hombre que no rebasa los 40 años, tiene entre 35 y 40 años, bastante joven, y él inicia como una especie de jefe de plaza en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es un destino turístico en México, en Jalisco, que atrae mucho dinero porque es un destino que, de acuerdo al bolsillo de cada visitante, puede ser un destino turístico de lujo. Su relevancia quedó evidenciada luego de la detención de 4 integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit, que permitió a las autoridades confirmar que operaban bajo sus órdenes directas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identifica como un alto mando especializado en estrategias de reclutamiento, que ha sido fundamental para la expansión brutal de las 4 letras en el territorio mexicano. Pese a su corta edad, es uno de los postulantes más experimentados y probados en batalla. Es por eso que muchos expertos ponen sus fichas en El Sapo como heredero. Señalan a Hugo Gonzalo Gaitán El Sapo como responsable de ordenar las explosiones de coches bomba en San Juan de los Lagos el domingo. En ese marco, las autoridades estadounidenses vincularon su nombre al rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron prendas de ropa, calzado y restos óseos humanos. Según el Tesoro, Mendoza Gaitán ordenó a sus subordinados entrenar a nuevos reclutas y ejecutar a quienes desobedecieran. Que detrás de estos ataques con coches bomba podría estar Hugo Gonzalo Gaitán, apodado El Sapo. Este sujeto, de acuerdo con lo que nos han comentado las autoridades, tanto estatales como federales, también tiene relación directamente con el rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, Jalisco. Se le señala a él como el organizador de este tipo de lugares, de campos de adiestramiento para sicarios, para grupos criminales. La importancia de El Sapo dentro de la estructura es clara, pero su ascenso al cargo principal no está asegurado, más aún teniendo en cuenta que la competencia incluye a otros actores fundamentales para el frente de las 4 letras. Audias Flores Silva, conocido como El Jardinero, representa el perfil del jefe regional que ha construido poder desde las operaciones cotidianas. Es uno de los hombres más peligrosos del país azteca y tiene a todo un ejército protegiéndolo. Audias Flores Silva, alias El Jardinero, uno de los líderes de Jalisco Nueva Generación. Este sujeto controla zonas clave en Jalisco, Michoacán y Nayarit, y ha supervisado la expansión del cártel en Zacatecas, uno de los territorios más disputados del país en años recientes. Se trata del operador armamentístico de este grupo criminal, quien opera principalmente en los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Esto parece una extensión territorial enorme, sin embargo, solo estamos hablando de la línea circundante del estado de Jalisco, debido a que por división política, la parte norte del estado colinda con estas entidades. Según investigaciones de la inteligencia mexicana, el Jardinero es el líder más poderoso dentro del CJNG, que no pertenece a la familia Oseguera ni a la familia Valencia, lo que lo convierte en una figura bisagra con capacidad de inclinar alianzas. El Jardinero tiene el control de vastas regiones, pero también el control de algunos de los grupos de élite, de los grupos de choque del Cártel Jalisco. Yo creo que él sería quizá uno de los que posiblemente pudiera ser el heredero. Por otra parte, su reputación lo construye como un hombre violento, capaz de desatar operativos sanguinarios para aniquilar a la competencia o incluso a las fuerzas de seguridad que se interpongan en sus objetivos. Tiene unos antecedentes de alta violencia, es un generador de violencia en varias regiones del país. El Mencho le encargó hacer la guerra en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato. Es un líder de guerra. Tal vez el gran punto en contra del Jardinero es que su perfil es el de un administrador territorial más que un líder carismático. Esa característica lo hace indispensable para la operación diaria, pero plantea interrogantes sobre su capacidad para unificar a todas las facciones bajo un mando único.
el sucesor del Mencho tendrá sobre sus espaldas la responsabilidad de generar cohesión y de evitar la desintegración del CJNG, y eso se hace con un liderazgo carismático. Uno de los nombres que aparece con mayor insistencia en los expedientes judiciales y los reportes de inteligencia es el de Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o el R3. Hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia. Este joven ocupa desde hace años el tercer escalón en el organigrama del cártel. Con un gran peso dentro de la estructura del cártel Jalisco, nueva generación. Un peso que hace que Juan Carlos Valencia González sea mencionado en estos y otros corridos, ya que es considerado el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes. En los últimos años, las autoridades mexicanas y estadounidenses posaron su atención sobre este hombre, que ha crecido en importancia dentro del funcionamiento del cártel. Es por eso que cuenta con un pedido de captura con una recompensa millonaria por datos que den con su paradero. Hasta $5 millones por información que derive en la detención de Juan Carlos Valencia González, el R3. Se trata del hijastro del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el hombre de 27 años está acusado de tráfico de drogas. Si bien este joven no es hijo de El Mencho, aún así se trata de familia. Es hijo de la pareja histórica de Nemesio Oseguera Cervantes, y como tal, el capo del CJNG lo tomó bajo su tutoría desde pequeño. Su poder no se apoya únicamente en el linaje. A el 03 se le atribuye la creación y conducción del Grupo Élite, el brazo armado más táctico del CJNG, responsable de ejecuciones selectivas, incursiones en territorios rivales y control de plazas en disputa. Es un heredero ideal, pero pese a sus pergaminos, algunos sectores de la organización criminal creen que no tiene el conocimiento ni la experiencia para estar al frente de un monstruo como las 4 letras. De eso estamos hablando. Entonces, en estas estructuras se valora mucho la lealtad y la familia. Y eso está por encima de otros rasgos como pueden llegar a ser la amistad. Por último está el R, uno de los líderes regionales más temidos y peligrosos. Su nombre es Ricardo Ruiz Velasco y opera en la zona metropolitana de Guadalajara, el epicentro histórico del CJNG. Algunos reportes de inteligencia lo ubican como el segundo hombre más relevante de la organización, por encima incluso del 03 en términos de poder efectivo. Alias el R, que quizá es más conocido por la opinión pública en México porque él protagonizó este video en donde sale con tropas del cártel Jalisco uniformadas con vehículos de blindaje artesanal gritando "somos gente del señor Mencho". El R tiene la experiencia y la lealtad de su lado. Se sabe que grandes sectores de los sicarios de las 4 letras responden directamente a él y que ven con buenos ojos su ascenso a la cúpula de la organización. Por otra parte, documentos de inteligencia lo señalan como una de las figuras con mayor control sobre la infraestructura urbana del cártel. Su dominio sobre la capital jalisciense lo convierte en un actor con peso específico en cualquier disputa sucesoria. Uno más sería Ricardo Ruiz Velasco, el R, este personaje que se ha sido señalado por reportes de inteligencia como un hombre de mayor poder efectivo en la zona metropolitana de Guadalajara. Este R, de acuerdo con documentos oficiales, ya lo habíamos también platicado aquí en este espacio, lo ubican como un actor de peso debido a su dominio sobre la infraestructura urbana, las extorsiones, la logística de la organización en la capital jalisciense. Ha sido un personaje despiadado igual, pero con estrategia. Esta disputa de poder en parte es causada por la estrategia utilizada por el Mencho durante los últimos años. El cártel Jalisco Nueva Generación se maneja de una forma bastante particular que le ha permitido expandirse constantemente, sumar soldados, jefes de plaza y territorios, sin perder un sentido de cohesión y unidad. Es que el CJNG era fuertemente vertical, con la figura de El Mencho como la autoridad máxima, tanto a nivel estratégico como a nivel simbólico. Pero más allá de eso, los jefes regionales tenían una gran libertad de acción.
cada jefe de plaza podía dirigir el negocio de la forma que le pareciera adecuada, siempre y cuando se generaran ganancias y no se perdiera dinero en luchas innecesarias. Que ha podido movilizar diferentes piezas del cártel Jalisco Nueva Generación para generar este tipo de alianzas estratégicas con otros grupos. Al WR y al Sapo se les conoce por haber gestado, vamos a decirlo así, la alianza con los Chapitos en 2024 del cártel de Sinaloa. Esto generó una especie de sistema de franquicias, con múltiples representantes del CJNG dispersos a lo largo y ancho de México. El Mencho les daba rienda suelta y no les pedía explicaciones, salvo que se pasaran de la línea con crímenes o que dejaran de pagar la cuota a la cúpula. Este esquema de negocios propició el surgimiento de muchos líderes regionales que estaban cómodos dentro de la organización y que no tenían reparos en defender a las 4 letras, ya que no se sentían meros empleados. El problema es que ese ecosistema solo funcionaba con la figura de El Mencho como dique de contención para los egos y las ambiciones. Sin el líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, todos los jefes regionales se sienten merecedores y totalmente aptos para ocupar el trono. Si no pueden resolver esta reestructuración de manera pacífica, lo que le depara el futuro al CJNG es una brutal guerra interna y una desintegración masiva de las células que lo componen actualmente. Solo el tiempo dirá si el cártel Jalisco Nueva Generación puede superar esta crisis para volver a ser la principal amenaza a la seguridad internacional del continente. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido en el que analizamos la actualidad del crimen organizado mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.